En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Ricardo Delgado escribió este libro, La herencia, 30 años de economía argentina en democracia. Es un libro que tiene ya 10 años y este ciclo que evalúa los 40 años de democracia, sus resultados, sus desafíos, sus deudas, sus logros, también nos permite hacerte la primera pregunta. ¿Qué agregarías, no sé si estás pensando en alguna reedición, como rasgos centrales de los últimos 10 años que no están contemplados en este libro? Bueno, cuando el libro lo escribí en el 2013, 10 años atrás, ya empezaban a visualizarse algunos cambios, te diría, bastante importantes en términos de dinámica macroeconómica en la Argentina, ¿no? En 2013 ya teníamos cepo, el Banco Central perdía reservas, la inflación se empezaba a acelerar, no había problemas de deuda todavía, pero evidentemente ya la macro empezaba a mostrar una cara distinta. Y de hecho en el epílogo del libro hago mención, así es, ¿no? de ese tipo de factores que se fueron agudizando, por desgracia, en esta última década. La verdad que en esta última década la economía argentina dio señales muy claras de una caída, te diría, en términos de Producto Bruto por habitante, en términos de que ha vuelto la inflación como un gran problema de la macro argentina, que no ha sabido resolver la clase política, y además ha vuelto la deuda, ¿no? Que me parece que son los tres elementos centrales de estos últimos 10 años. Cuando hablábamos, cuando te escuchaba y cuando recordaba haber leído el libro en su momento, pensaba también en este libro de Pablo Garchunov y Lucas Liach titulado Exacto. El ciclo de la ilusión y el desencanto, y me parece que en los últimos años nos quedamos sin la ilusión y lo que quedó fue el desencanto. Sí, sí, la verdad que cuando uno repasa estos últimos 10 años y los integra a esos 30 anteriores, uno ve que la verdad que ha habido muy pocos años felices en términos económicos en estos últimos 40 años, ¿no? O sea, si uno quiere hacer una comparación entre felicidad económica y democracia, la verdad que la democracia en apenas 8 o 10 años de estos últimos 40 le ha dado cierta felicidad a los argentinos en términos económicos. Si querés, una pequeña primavera en la época de Alfonsín, allá por el Plan Austral, un año y medio, si querés. Entre el 92 y el 94, la drástica caída de la inflación, por supuesto después la convertibilidad tuvo enormes problemas. Sí, pero en esos años fueron de caída de inflación, regeneración del crédito, consumo. Totalmente, claramente. Hubo años buenos. La convertibilidad fue, como nota al pie, un formidable instrumento para bajar la inflación. Lo que pasa es que nos creímos que la convertibilidad era eterna y que era un modelo económico en sí mismo. Y la verdad que ahí ese fue un gran error. Los primeros años de Néstor Kirchner, básicamente, ¿no? El 2003, 2004, 2005, después volvieron los problemas. 2006 empezó la inflación nuevamente, muy embrionaria, pero empezó la inflación. Si querés, el 2010 de Cristina, y después... ya dependiendo mucho de los contextos internacionales, ¿no, Ricardo? Y con mucho stop and go. Te diría con más stop que go. Claro, y últimamente ya directamente... con más stop que go, la verdad que... El desencanto. El desencanto, claramente. ¿Y qué es lo que falló? A ver, la pregunta pareciera conducir una respuesta que sea, bueno, fallaron las políticas económicas, los diagnósticos,
¿Hasta qué punto falló la economía? ¿Hasta qué punto falló la política? Yo creo que falló te diría que siempre la economía depende de la decisión política y de la mirada que tenga la política y la clase dirigente toda, no solamente los gobiernos. Por supuesto, los gobiernos son los que tienen que conducir la política económica, pero también las oposiciones eventuales en cada caso. Me parece que no se han respetado los equilibrios básicos que se supieron conseguir en esos momentos en donde hubo cierta felicidad económica de en estos últimos 40 años, que han sido pocos. Respeto al equilibrio fiscal, el respeto a que vos no podés gastar más de la cuenta. Si vos no... Por lo menos no sostenidamente. Por lo menos no sostenidamente. Por supuesto, el puede haber un shock externo. Es un instrumento, claro. Exactamente. Es un instrumento que te ayuda a compensar algún shock externo. Esto está bien. Sucedió en todo el mundo. La crisis del 2008-2009. La pandemia. Por supuesto, esta última pandemia. Ni hablar. Ahora, si vos llegás a esas situaciones con... tus ciudadanos sin ganas de demandarte tu moneda, si no tenés crédito, si no podés aumentar los impuestos, porque ya los impuestos están muy altos, y bueno, se hace muy difícil. Y ahí empiezan los problemas. Yo la sensación que tengo, esto es más una charla que una Sí. entrevista, por eso me tomo estas licencias, es que en los últimos años, sobre todo, la política le perdió el grip, le perdió el manejo al mercado. Es como que el mercado, sobre todo el financiero, ¿no?, se autonomizó en buena medida, incluso también en la cadena comercial, con recomposición muy fuerte de márgenes que no se trasladaron, por ejemplo, en recuperaciones de salarios que siguen 20 o 25% por debajo de los de hace 4 o 5 años. Es como que hay una pérdida de control, entre comillas, de la política por sobre el mercado. ¿Qué requiere restablecer? La palabra control no es linda, pero el manejo, restablecer ese manejo. Bueno, es muy interesante la política y la pregunta, porque yo creo que hay un salto, un cambio, te diría, cualitativo muy profundo en la manera y en esa capacidad de control o de grip, como bien vos decís, de la política sobre la economía. El salto tecnológico de los últimos años hace que sea mucho más fácil evadir, si querés, o eludir para cada uno de los ciudadanos en nuestros celulares decisiones económicas. Vos rápidamente te podés, si querés, dolarizarte, existen muchas más facilidades. Por supuesto hay cepo, pero vos hoy podés comprar dólares bursátiles apenas apretando un clic en una aplicación. Existen además mucha más información de la que existía, por ejemplo, en los 80 en términos de precios. Hoy los precios se conocen, se llaman los datos de alta frecuencia. Si querés, vos tenés una idea de cómo viene la inflación día por día. Entonces hoy los sindicatos tienen más capacidad de negociación de la que tenían en los 80. Hoy se hace mucho más difícil luchar contra la inflación justamente por eso. Y creo que es parte de los datos que uno tiene que tener en claro cuando piensa un programa de estabilización a futuro. ¿Y la política tiene en cuenta este dato? Bueno, en este sentido, te digo, de que las crisis también se pueden desencadenar de una manera mucho más veloz y más violenta. Mucho más autónoma. Porque el dinero viaja en el instante. En el instante. Hoy vos tenés billeteras digitales que te pagan, por tener el dinero inmovilizado te pagan. Exacto. Antes no existía eso, antes tenías que ir al banco. Por supuesto, en los 90 se dio el fenómeno de la globalización, previamente a esto, que hace que también sea más difícil tener políticas económicas autónomas, como se pensaban en los 50 o en los 60. Se trata más de conducir que de gobernar o de controlar. Más de conducir, más de señalizar, más de indicar, más de decir vamos hacia estos lugares. Establecer estímulos. Establecer estímulos y castigos en un sentido. Pero uno tiene que entender, y me parece que la política tiene que entender, que trabaja en un mundo mucho más autónomo, un mundo privado mucho más autónomo, que se ve en los mercados, quizá en la forma más visceral o más evidente, pero que también todos nosotros, que no formamos parte de los mercados, o sí, en un punto, trabajamos de una manera mucho más independiente, y eso me parece que la política a veces corre detrás. Esto que estás diciendo, a mí me parece que tiene una serie de implicancias enormemente profundas, porque vemos un poder político, el Estado, llamémoslo, echando mano siempre al mismo tipo de controles, porque es el instrumental del que dispone,
cuando en definitiva me parece, y volviendo al trasfondo político de la crisis económica, de lo que se trata es de reconstruir una nación que tenga una moneda que la exprese de una manera sana, que tenga mecanismos de intervención inteligentes y eficaces cuando hace falta, que tenga una extensión del mercado privado claramente mayor que la que tiene, sobre todo en muchas provincias de la Argentina. Tal vez esto no lo advertimos tantos quienes vivimos en el área metropolitana. Sí, pero es así, sin duda. Creo que han quedado, digamos, que hay una suerte de desequilibrio o de desarmonía, no sé si es la palabra, pero entre ese mundo pensado por los políticos, si querés, más tradicionales, y mirando un Estado más presente, cuando en realidad pasan estas cosas que comentábamos antes. Lo cual nos llevaría a una larga reflexión sobre tal vez cierta necesidad de recambio generacional. Lo podemos retomar en algún momento de la charla, pero te quiero aprovechar en tu conocimiento específicamente económico. Pensando en 2024, pensando que en estos 40 años de democracia se está produciendo un proceso electoral, estamos inmersos en él, y que vamos a tener un nuevo gobierno, ¿cuál sería el mejor escenario posible para la economía de 2024 desde el punto de partida actual y cuál sería el peor? Empiezo por el final, empiezo por la segunda parte. Mejor así nos quedamos con un mejor sabor de boca. El peor escenario es una hiperinflación. Este año vamos a terminar con una inflación muy cercana al 200%, 170, 180%. Vamos a haber duplicado la tasa de inflación ya alta del año pasado y que se duplicó a su vez en relación a la del 2021, ¿no? Este es un dato, estamos duplicando permanentemente la tasa de inflación de un año al otro. Y a estos niveles de inflación estamos en lo que los economistas llamamos un régimen de alta inflación, donde todos estos procesos de adaptación se vuelven más virulentos. Esto es lo que la define. Exactamente, los contratos se van acortando, hay muchos sectores que se van a dolarizar, el caso de los alquileres típicamente, sucede como sucedía en los 80 y en los 90, digamos, era el dólar el que regía algunos sectores. Los contratos de servicios, muchos se hacen en dólares aunque terminen pagándose en pesos, pero se cotizan en dólares y que después se ejecutan al tipo de cambio oficial del día anterior o al tipo de cambio que sea, libre, financiero, CCL o lo que digas, o lo que se establezca. Entonces me parece que ese es el peor escenario, volver a una situación del 88, 1990, 1991. Digamos, volver al 88. Bien. Exactamente, ese es el peor escenario. Sobre todo porque vamos a tener un pasivo social, una herencia que va a dejar este gobierno y los procesos históricos acumulados de cerca del 50% de los argentinos pobres. Que no era la situación en el 88-89. No era la situación en el 88-89. Pero la hiperinflación te llevó a esos picos cercanos al 50%, como fue la crisis también, que no fue una crisis de inflación, sino una crisis de modelo 2001, exactamente. Ese es el peor escenario. El mejor escenario posible es poner en marcha un programa económico. Este es un gobierno que termina que no ha tenido programa económico. El presidente se ha jactado de no creer en los programas económicos, por eso hemos duplicado la tasa de inflación año tras año. Y me parece que hay que poner en marcha un plan de estabilización de precios, básicamente, teniendo en cuenta estas restricciones sociales. Y teniendo en cuenta estas restricciones sociales, ¿qué características debería tener ese programa de estabilización? Bueno, yo creo, lo primero que uno piensa es en el plan de ajuste ortodoxo, tenemos la lupa del FMI encima, bueno, la lupa del FMI encima la vamos a tener por lo menos por una década más. Sí. Por lo menos. Cómodamente. Este gobierno que viene, más probablemente dos más, van a estar con el fondo adentro. Entonces, con ese condicionamiento y con el condicionamiento de la situación social que no admite mucho exceso en la toma de decisiones. Hay que ver qué termina siendo la herencia, pero a priori Conceptualmente uno va a terminar con un atraso cambiario significativo, una brecha cambiaria significativa. El dólar financiero, o los dólares financieros, el dólar blue, hoy son dólares de una situación de crisis, claramente. Si la Argentina va a un programa consistente, sólido, creíble,
que genera oportunidades para que vuelvan los dólares a la Argentina, el dólar debería estar entre el dólar oficial actual y el dólar financiero, en algún lugar, en un lugar parecido a ese. Pero para llegar a ese nivel y para que empiecen a ingresar los dólares del año que viene, estamos hablando de abril, mayo, falta tiempo. Ahora, Ricardo, entonces, pero a ver, pasando un poquito en limpio, este programa consistente que vos decís integral debería tener algún tipo de corrección cambiaria. Así es. Asentada sobre una posición en reservas que haga posible la contención y no el desborde que llevaría a una hiperinflación. Sin duda. Por lo que te entiendo, también el equilibrio fiscal tiene que ser un objetivo sin duda de corto plazo. Yo te diría lo más rápido que se pueda. Se terminó la idea del gradualismo en ese sentido. Me parece que ya no hay espacio. No hay espacio. Y esto no quiere decir salir ni con la motosierra, ni con recortes draconianos de gasto que dejen a cientos de miles de personas en la calle. Este no es el camino, porque de vuelta estamos honrando 40 años de democracia, y las democracias se construyen sobre consensos, acuerdos. Ahora, sí me parece que tenemos que entender que hay que financiar a un Estado, y para eso tenemos que saber qué tipo de Estado queremos y qué tamaño de Estado estamos dispuestos y queremos financiar. Hay que pensar también en recortes, imagino. Sin duda. ¿Dónde? Porque el 60% del gasto del presupuesto es gasto social. Bueno, ¿dónde hay espacio? ¿Dónde encontrás espacio? Bueno, yo creo que hay que trabajar seriamente. Hay una enorme cantidad de ineficiencias, de duplicación de funciones. Creo que hay que pensar también en lo que se llama los gastos tributarios, que están en discusión en el Congreso. Hay sectores que no pagan impuestos o que pagan menos impuestos de lo que podrían. Sectores empresariales. Sectores empresariales. Subsidiados. Subsidiados, claramente. Regiones subsidiadas también. Discutamos, yo creo que es importante tener un régimen como el de la isla de Tierra del Fuego, pero discutamos su costo, discutamos la lógica. O tal vez el modelo mismo. Discutamos el modelo mismo. Por supuesto que hay, que ha generado beneficios sobre todo a la isla, ¿no? Por supuesto. Que aparte, a ver, hay que entender que Tierra del Fuego tiene una importancia estratégica para la Argentina, geopolítica. Por eso primero por lo pensado. que es y segundo por Malvinas y Antártida, ¿no? Absolutamente, y eso no tiene que estar dejado de lado, al contrario, la discusión tiene que incluir ese tipo de consideraciones geopolíticas, pero bueno, me parece que, la justicia, los jueces hoy no pagan impuestos a las ganancias, bueno, discutamos eso también, me parece que todo eso tiene que estar en una gran mesa, lo que me parece que falta la gran mesa. Hay que hacer una gran mesa de cómo hacer para recortar y hacer más funcional el gasto público. No digo necesariamente recortar. Y hay otra cosa que a mí me obsesiona mucho, ¿no? Dado el nivel de necesidad que hay en amplísimos sectores de nuestra sociedad, y cuando se habla de la cuestión fiscal se soslaya. ¿Qué es la evasión y la elusión impositiva? Sí, claro. Una cosa que yo siempre planteo es que a este nivel de necesidades sociales no hay presupuesto que alcance con estos niveles de evasión. No, absolutamente. ¿Y eso se puede trabajar o es una pelea se puede perdida trabajar de antemano? Bueno, si vos generás condiciones para que el sector privado se desarrolle, crezca, vuelva a ser Argentina una tierra de oportunidades, es una vieja frase, pero me parece que la Argentina tiene una enorme cantidad de oportunidades hoy potenciales, no aprovechadas del todo. Bueno, va a haber una tendencia natural a formalizar una parte de ese casi 50% de la economía que está por fuera del sistema y que te genera además estas demandas sociales que, como bien vos decís, no se pueden financiar. Volviendo a la visión larga de 40 años y en base a lo que vos decías hace un rato, me quedé pensando en el modo en el que el debate económico hoy retrocede. Por eso te subrayé cuando mencionaste el año 1988. Volvió a aquel momento el debate económico, en la campaña electoral, con dos ideas muy fuertes. La del plan de estabilización heterodoxo, con una mención muy clara de muchos actores de la política al plan austral, solamente que con la pata fiscal que le faltó al plan austral, y otros planteando la dolarización, que sería como una versión 2.0 o un Pokémon evolucionado, digamos, de la convertibilidad. El hecho de que el debate económico haya retrocedido al de mediados de los años 80 en adelante nos da que pensar que tal vez nuestra realidad económica está ubicada en una coyuntura similar. Sí, yo a veces sirven las referencias históricas, y vos lo conocés, sabés bien de historia,
Pero me parece que la historia no se repite exactamente igual. Los hechos no son exactamente iguales. De hecho, creo que hoy la situación te diría más compleja en términos de estos elementos que decíamos antes. Tecnología, más globalización. En los 80 no había todo ese tipo de discusiones. Nuestra propia gimnasia inflacionaria acumulada, ¿no? Exactamente. Ya tenemos una enorme cantidad de argentinos que conocen la inflación. Cuando volvió la inflación a la Argentina, allá por el 2000, un pico en el 2002 después de la salida de la convertibilidad. Tuvimos en abril del 2002 12% de inflación, pero después cayó abruptamente la inflación porque teníamos otras condiciones. Sí, digamos que es un fenómeno de 2007, 2008 en adelante. 2008 en adelante, exactamente. Bueno, desde 2007 se ha ido profundizando, o sea, ya tenemos una enorme cantidad de argentinos que tienen gimnasia. Y este es un punto no menor, porque tener gimnasia, yo recuerdo al principio de los 2000, que había poca gente, pocos gerentes financieros que conocían de inflación. No habían estudiado en inflación. Nosotros que somos más grandes, estudiamos en alta inflación, vivimos la alta inflación, sabemos lo que es una hiper, sabemos lo que es un estallido. Hoy ya de vuelta está en ese sentido parecida a la Argentina en términos sociales. Ahora, me parece que tenemos que aprender, ¿sí? Mirar lo que pasó. Cuando yo reviso los papers, reviso los documentos, reviso las crónicas de esa época, y hay muchas cosas que son parecidas. Todavía no estamos en niveles, porque para tenerlo en claro, niveles de hiper es la que se tenía antes. Definí la hiperinflación, porque se habla tanto, y hay distintas definiciones de hiperinflación. Sí, hay una definición muy clásica que es 50% de inflación al mes. 50% de inflación mensual, claro. Estás en hiperinflación. Estás en hiperinflación. Es discutida esa definición. De un economista que se llamaba Philip Kagan, que es muy discutida, porque fue escrita hace 50 años atrás. Hoy te diría que dada la velocidad de respuesta del sector privado para adaptarse a un entorno mucho más inflacionario, y es probable que estés hablando de 30% al mes. Pero sobre todo elementos cualitativos. Sí, elementos cualitativos, ¿no? Ya te digo, acortamiento de contratos. Yo llegué a cobrar el salario en el año 89 2 meses al mes en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación le pagaba a sus trabajadores, yo trabajaba en ese momento allí, 2 veces por mes. Cuando la pasa ruptura eso, de la referencia de precios totalmente, claro, la velocidad de la remarcación, la velocidad a la que la gente se desprende del dinero. Exactamente, algunos comportamientos que son mucho más permanentes en procesos hiperinflacionarios como los que vimos hace algunos días atrás. Gente saliendo a comprar. En la previa de la primera vuelta. Exactamente. Y algún candidato que ahorraba en atún. ¿Tiene arreglo el peso? Yo creo que sí. O sea, uno de los elementos constitutivos de una nación es tener moneda. Y yo voy a siempre... Pero explícalo desde la lógica económica, porque yo siento que eso siempre se dice y a la gente le llega como una definición de tipo político, la soberanía. Pero expliquemos de qué se trata. No, bueno, a ver, cuando vos no tenés moneda, propia, adoptás cualquier otra moneda. El dólar, por ejemplo. El dólar, como cualquier otra moneda. Perdés capacidad de respuesta de tu política económica, en este caso, a, por ejemplo, shocks externos. Ejemplo, no hablemos de Argentina, que es un país que tiene una economía muy enferma. Hablemos de, otra economía de la región, que nos parezca Brasil, que incluso vivió cambios políticos de magnitud en todos estos años. Ocurre que un día hay una pandemia. Exactamente. Que se paraliza la actividad, que hay que confinar regiones enteras, más allá de las polémicas que hubo en Brasil al respecto, que el Estado tiene que hacer frente a un gasto excedente para que no se destruya el aparato productivo. Entonces tiene, además del recurso a tomar deuda transitoriamente, puede emitir para moneda, financiar un mayor gasto del Estado, justamente para atender gastos de pandemia. Sabiendo que en algún momento va a tener un impacto inflacionario, pero que ese impacto bien manejado puede ser contingente. Exactamente. Entonces es importante tener una moneda propia para eventos de magnitud de shocks externos. No previstos. Por ejemplo. Exactamente. O una sequía, como la que tuvimos aquí más recientemente. O una sequía o una recesión internacional como la que tuvimos en 2008-2009. Cosas que pasan. Y cosas que pasan y van a pasar siempre porque así funciona la economía mundial. Entonces, primero sanear la moneda, pero tener moneda. Para sanear la moneda tenés que tener equilibrio fiscal. Vos tenés que hacer que haya demanda por tu moneda. Si vos vas a estar permanentemente gastando más de lo que podés financiar,
la gente no es tonta y va a querer tener otra cosa. Y por eso los argentinos tenemos 240.000 millones de dólares oficiales, puestos oficiales en términos estadísticos, el INDEC y el Banco Central lo dicen, en billete americano físico, guardados en cuentas en el exterior, en el país, en caja de seguridad, en la casa. O en el colchón, o en la lata en la cocina. Y 15 que es más del 50% del PBI argentino. Es más del 50% del PBI argentino y 15.000 millones en los bancos. Que también es una proporción muy pequeña de todo 15.000 eso. contra 240.000. Bueno, ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos dice que hemos repudiado históricamente durante todos estos 40 años y más, porque esto no empezó en el 83, hemos repudiado nuestra moneda. Entonces me parece que el gran desafío de la política es esa, es reconstruir la moneda justamente para poder tener más herramientas para luchar ante eventuales crisis que siempre aparecen. ¿Qué opinión te merece los planteos dolarizadores en este sentido? Bueno, en ese sentido me parecen atajos, fantasías, más allá de la discusión de tenés o no tenés dólares, si tenés dólares, ¿para qué vas a dolarizar? Digo, para dolarizar hay que dolarizar con dólares. Yo recuerdo que hubo algún intento, recordemos, al final del gobierno de Menem, de dolarizar la economía. Digamos, esto no es nuevo, digamos. Dolarizar, ya de una canasta de monedas. Sí, pero eso fue después. Pero Roque Fernández y Carlos Rodríguez lo planteaban cuando administraban la economía argentina, antes de la vuelta de Cavallo, en la época de De la Rúa, ya no con Menem. Me parece que hubo intentos incluso de negociaciones con el propio Estados Unidos. O sea, no es trivial dolarizar. No es fácil dolarizar, se necesitan acuerdos políticos. Obviamente Estados Unidos en ese momento dijo que no. ¿Y qué desventajas o qué ventajas tendría un esquema dolarizado? Bueno, la dolarización te baja rápidamente la inflación, te la va a bajar rápidamente. Pasó en Ecuador, que es uno de los países de la región, o el único de la región que dolarizó, que es Ecuador, con todo el respeto que uno le tiene a Ecuador, pero no es la Argentina, no tiene la diversidad productiva, el tamaño. Los 46 millones de habitantes. 46 millones de habitantes, la diversificación en términos de producto, de producción. Ecuador produce muy poco, petróleo, bananas y no mucho más. Está muy vinculado a Estados Unidos. Argentina comercia con Estados Unidos, pero comercia mucho con Brasil, comercia mucho con China, mucho con la Unión Europea. Digo, atarse a una sola moneda en términos comerciales también es malo, porque te complica la relación con tus otros socios comerciales. Entonces, ¿vas a bajar la inflación? Sí, pero Ecuador, si no resolves tu problema fiscal, Ecuador tuvo crisis de deuda, tuvo casi defaults de deuda, justamente porque sigue teniendo déficit fiscal. Entonces digo, cuidado, de vuelta, como bien vos decías, es una suerte de versión 2.0 de la convertibilidad, que a mi juicio no resuelve los problemas de fondo. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas si no los resolvemos, con dolarización o sin dolarización. ¿Qué va a significar el Fondo Monetario Internacional respecto de cierto condicionamiento, tutela sobre la política argentina? Vos dijiste con mucho optimismo en los próximos 10 años. Bueno, el Fondo Monetario es el principal acreedor de la Argentina. La ventaja, entre comillas, es que Argentina es el principal deudor individual del fondo. Entonces, cuando a vos te prestan $100.000, el problema es tuyo. Cuando a vos te prestan $100 millones, también el problema es del banco que te lo prestó. Y si son 45.000 millones, por eso lo digo en términos individuales. Cuando uno debe $100.000, el problema es de uno y el banco te puede ejecutar. Ahora, si le debes 100 millones, si hubo cierta irresponsabilidad del banco en prestarme, en mi caso, $100 millones, y bueno, el problema también es del banco. Ahora, dicho esto, me parece que el fondo, más con el fondo o sin el fondo, la Argentina va a tener que hacer cosas vinculadas a lo fiscal, a lo monetario, al ordenamiento macroeconómico y de ciertas reformas para ordenar esa macro que están dentro de la línea de lo que el fondo te dice que hay que hacer. El punto es, ahora, a mi juicio, el próximo gobierno, bueno, ¿qué espacio te va a dar, sobre todo en los primeros tiempos, en términos de pagos, de cronogramas, de vencimientos y demás? Que es un gran interrogante, porque creo yo que la Argentina no tiene la capacidad de desendeudarse tan rápidamente con el fondo. Te quiero hablar de grieta, porque todo lo que vos estás describiendo implica niveles de consenso político que no son compatibles con una política agrietada. No, claro. ¿Qué esfuerzo o qué diagnóstico, qué reconocimiento de su propia debilidad relativa tiene que hacer la política para lidiar con la situación social,
para aplicar un programa que evidentemente va a tocar intereses, incluso muy sensibles, para lidiar con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que, como te decía antes, el problema argentino en términos económicos es un problema político. Es un problema que no lo resuelve ni un ministro iluminado, ni un grupo de economistas brillantes en el quinto piso del Ministerio de Economía, de ninguna manera. O sea, esto requiere política y política de alta calidad, en el sentido de generar rápidos resultados con acuerdos que sean de mediano y largo plazo cumplibles. Digo, no es fácil, porque ha habido pocos en estos 40 años de democracia, pocas experiencias, si querés, transversales a varios gobiernos. El Mercosur ha sido una, por ejemplo. Empezó en la época de Alfonsín y continuó, exactamente, después continuó en la convertibilidad, hoy está muy deshilachada. Se la discutió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, hasta que Mauricio Macri, puesto a gobernar, mirando la estructura del comercio exterior argentino, viendo dónde Argentina tenía posibilidad de colocar productos industriales, aflojó un poquitito con la idea del Mercosur Bonsai. Exactamente. Y le pasó lo mismo a Bolsonaro. Y le pasó lo mismo a Bolsonaro, por supuesto. Bueno, a ver, ese tipo de políticas hay que empezar a recrearlas, ¿no? No digo el Mercosur en sí mismo, yo creo que sí, el Mercosur en particular, pero me parece que tenemos que la clase política tiene, bueno, la convertibilidad en un sentido fue un acuerdo político que duró 10 años. Sí, claro. Duró 10 años. Tanto es así que cuando hubo elecciones en el 99, De la Rúa decía 1-1 conmigo. Claro, y cuando se dejó trascender que Duhalde quería salir, pierde las elecciones. Exacto. Entonces digo... Mirá si fue transpartidario. Mirá si fue transpartidario. Bueno, porque el amor a la baja inflación era un tema. Más allá de la crisis de empleo que generó la convertibilidad, de la destrucción de varios sectores productivos, eso estaba como casi en un segundo plano. Sí, el tema es que eso es parte de un debate general. Exacto. Pero, a ver, el desempleo durante el gobierno de Menem, corregime con los números porque es probable que yo me equivoque, pasó de un promedio histórico de menor al 6% a tener ya un piso del 12% con Menem. Sí, claro. Y después, ahora, eso... No, después subió mucho más. Sí, pero como piso, ¿no? Sí, por supuesto. Eso perjudica al 12, al 18. Exacto. Ahora, todo el resto prefiere el esquema porque está endeudado en dólares, porque prefiere la estabilidad económica, y eso permitía seguir generando mayorías electorales a pesar de los dramas sociales que generaba. Exactamente. Y vos fíjate que en realidad, ¿cuál fue el punto de fondo? Que había un instrumento, no un modelo, un instrumento, que era la convertibilidad, que te permitió bajar la inflación. Vos venías de los fogonazos hiperinflacionarios del 89 y 90, entonces la gente termina enamorándose de lo que le da estabilidad. La estabilidad sería entonces para vos un eje fundamental de un nuevo consenso político en la Argentina. Sin duda, encontrar los mecanismos y las vías para ordenar la cuestión fiscal de modo de darle estabilidad a la futura, si querés, la futura década. Yo creo que del 2024 al 2034 la Argentina tiene que bajar y tiene que sostener, por supuesto no lo va a hacer en el 2024, la inflación en el 2024 va a seguir siendo alta. Esperemos y aspiramos a que con un plan de estabilización que arranque primero... Día 1. Sí, día uno, las medidas necesarias para estabilizar, porque este es otro tema. Vos vas a tener que transitar los primeros meses... Ese es el punto. Bueno, vas a tener que corregir precios. Es decir, vas a acelerar la inflación. Corregir precios es tocar el tipo de cambio, tocar las tarifas, los combustibles. Todo esto es inflacionario. Todo esto es inflacionario. En el medio vas a tener que trabajar sobre los ingresos. Hay que explicárselo a la gente para que no se asuste en el camino. Hay que explicárselo. Y también trabajar sobre los ingresos, como decías. Hay que trabajar sobre los ingresos y sobre todo hay que trabajar, me parece a mí, en esa primera emergencia, si se quiere, en los sectores vulnerables. Este 45-50% de pobres, de argentinos que están en una condición que no van a poder soportar. Incompatible con la motosierra. Bueno, y eso es incompatible con la motosierra porque ahí vas a tener que dar una inyección fiscal, si querés, ad hoc, pensada para esa, y hay que trabajarla, pensada para esa estabilización, que va a empezar, con suerte, a dar algún fruto a partir de abril-mayo, cuando empiecen a ingresar los nuevos dólares. En el medio, encontrar algún puente, alguna transición de dólares vía prefinanciación de exportaciones del complejo sojero, algo que todos los gobiernos nuevos negocian con el único sector, porque este es otro tema, ¿no? El único sector que provee dólares netos a la economía argentina es el sector sojero. Eso está por cambiar, Ricardo. Va a cambiar con gas y petróleo,
y eso va a empezar a cambiar el año que viene. Va probablemente cambiar con la minería, pero todavía falta. La industria en su conjunto sigue siendo deficitaria en materia de dólares. Insume más importaciones que exportaciones genera. Pero también ahí hay otra vía de consenso y de políticas de Estado para trabajar la cuestión minera, la cuestión hidrocarburífera. Sin duda, y ojalá que eso se amplíe, porque hay provincias que hoy prohíben la minería y tenemos un enorme, Chubut, Mendoza, son discusiones que hay que darlas también en el interior del país. Nosotros tenemos a veces una visión muy ambacentrista, siguiendo algunos de los candidatos. Tema que aparece en muchas charlas de las que estamos teniendo a lo largo de este ciclo. Y es muy importante. Vos sos un economista peculiar, por esa razón teníamos mucho interés en tenerte en este ciclo. Tenés una cabeza política también muy importante y hablabas hace un ratito del Fondo Monetario Internacional. Da la sensación, pero bueno, esto es algo tan incipiente que no sé hasta qué punto darlo como tendencia, vos dirás, que está apareciendo China como el prestamista de última instancia que hasta hace poco era el Fondo Monetario Internacional. Y esto, de ser así, representaría un cambio mayúsculo en la política internacional, ante la cual un país como la Argentina es tan sensible y tan vulnerable en este momento. ¿Lo ves de esta manera? ¿Te parece que es un momento en el que China acude en apoyo de la Argentina con una línea crediticia, que finalmente el swap no es más que deuda? ¿O te parece que es un rasgo que llegó para quedarse? No, yo creo que es un rasgo que llegó para quedarse. Creo que China es un actor central de la nueva política internacional, de la geopolítica y de las relaciones económicas internacionales. Yo creo que hay que ser inteligente y aprovechar todas las fuentes de financiamiento. Estabilizar requiere dólares, requiere divisas, requiere yuanes, euros, requiere poder sostener y hacer creíble un tipo de cambio en el mediano plazo, porque básicamente estabilizar es eso. Vos tenés que tener la suficiente fortaleza en tu banco central, con las divisas que sean y por las vías que sean, para hacer creíble que vos tenés la fuerza para evitar cualquier corrida contra tu moneda. Miguel Bain, el recordado Miguel Bain, solía decir que cuando el Banco Central se vacía de divisas, ahí aparece el helicóptero. Exactamente, vos no podés... había un profesor mío, siguiendo un poco esa línea, que decía, estudiábamos, te decía, en los 80, la experiencia de estabilización de Israel, ¿no? Que se ha digamos, debatido mucho el año... Cada uno toma la parte que le conviene, nadie toma la integridad. Exactamente. Y se discutía en ese momento, y un profesor mío, José Fanelli, decía, yo recuerdo que la discusión era... No recuerdo exactamente el monto, pero tenía muchas reservas. Pero entonces decíamos, bueno, podía vender. Nosotros como alumnos decíamos, bueno, el Banco Central tiene que vender. Cuando el Banco Central empieza a vender, es que terminó y dejó de ser creíble. O sea, que es lo que decía No Miguel lo Bain. cerramos igual, ¿no? No, por supuesto que no. Pero el punto es ese. No hay que vender. Hay que mostrar que tenés las suficientes armas. Casi como una guerra fría con el mercado. Cuantas más armas tenés, menos se te anima el mercado. Menos se te anima el mercado. Quiero pedirte un cierre, suponiendo que hagamos todas estas cosas de las que hablaste, que la dirigencia política encuentre por fin puntos de encuentro. Pareciera estar dándose un replanteo profundo del sistema político en la Argentina en este mismo momento que estamos hablando. Ojalá así sea. ¿Qué visión tenés para el mediano plazo argentino? Yo soy optimista. Creo que Argentina tiene todo lo que el mundo quiere, gran parte de lo que el mundo quiere al menos. Tenemos resiliencia, tenemos capacidad de adaptación, que es un activo importante, un intangible muy importante para estos tiempos difíciles que se viven. Y creo que tenemos que tener una mirada más empática, insisto, a los sectores que están en peores condiciones y que pueden estar en esta lógica que planteamos de necesidad de estabilización, pueden estar peor. Entonces, yo creo que si tenemos ese tipo de conjunción, y obviamente una clase dirigente, gobierno y oposición u oposiciones. Y sectores. Y sectores, por supuesto, sectores privados, movimientos sociales, sindicales, todos más o menos alineados. Por supuesto que siempre va a haber discusión, pero me parece que hay 3 o 4 cosas que la Argentina no tiene que seguir discutiendo. Listalas, por favor. Bueno, yo te diría, el otro día leía un reportaje al presidente chileno, que viene del PC, Gabriel Boric, y decía, acá en Chile
el equilibrio fiscal no se discute. Esto no es ni derecha ni de izquierda, es equilibrio fiscal. Ese es uno. Tener moneda por todo lo que decíamos antes. Otro, que tiene que ver obviamente con lo fiscal. Tener Banco Central. Eso implica tener obviamente Banco Central, con una buena superintendencia del sistema financiero, que por suerte está sólido, aunque sigue teniendo ese problema de los pasivos remunerados, las famosas LELIQs, que va a haber que resolver dentro de un programa de estabilización y que eso no es necesario ninguna confiscación ni plan Bonex para resolverlo. Te diría una visión inteligente de inserción al mundo, me parece que eso es central, hay que recuperar a Brasil como socio estratégico. El Mercosur fue muy importante porque fue una plataforma de inversiones para la región. Una cosa es ir a discutir al mundo con Brasil y otra cosa es ir solo. Y esto me parece que se ha perdido. Bueno, me parece que vincular, más allá de los gobiernos, tener ese tipo de plataforma para que vengan inversiones a la región, ya sea en Brasil o en la Argentina, o complementarse. Y me parece que, y por supuesto tener una mirada hacia los sectores que hoy están mal y que no van a salir de la noche a la mañana de esas condiciones materiales tan complejas. Creo que con esas 4 cosas, si la política empieza a entender ese tipo de cuestiones, la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia adelante. Ricardo, muchísimas gracias por habernos visitado. Un placer, Marcelo.